gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Seguimos con un tema que tocamos anteriormente. Ante una nueva administración estadounidense bajo el demócrata Joe Biden, en Israel calientan motores y se preparan para el nuevo escenario. ¿Hacia dónde irá, o mejor dicho, girará el sucesor de Donald Trump? Sin dudas, el presidente más pro-israelí en la historia del pequeño Estado judío de la era moderna. Es cierto. Dani Dayan, nacido en Argentina, fue cónsul de Israel en Nueva York y exsecretario general del Consejo Regional de Judea y Samaria, donde actualmente reside en la localidad de Ma'ale Shomron. También fue embajador designado en Brasil, pero su cargo fue rechazado por el entonces gobierno de Dilma Rousseff, etiquetándolo de colono. Dani, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿se vienen los 7 años de vacas flacas si hacemos un ejemplo bíblico tras 4 años de administración de Trump? No creo. Creo que aunque va a ser distinto, va a ser muy distinto, no es una catástrofe, no es una diferencia abismal. Retornamos a la rutina que conocíamos y creo que retornaremos a la rutina que conocíamos no en la administración de Barack Obama, pese a que Joe Biden fue su vicepresidente muy leal, muy fiel, sino más parecido a los 8 años de Bill Clinton como presidente, años que se caracterizaron con algunas discrepancias, pero con una buena relación. Y Dani, vamos a hablar un poco sobre el tema, uno de los principales temas que tiene en agenda la administración estadounidense bajo gobiernos demócratas, que es poner un poco de paños fríos y dar vuelta un poco el asunto, volviendo a una política, digamos, un poco más, tal vez, más pro-Palestina. Podríamos pensar que habría cierto congelamiento de asentamientos. ¿Es algo que están previendo en Israel, que se están preparando? ¿Ya están trabajando en esos temas? Sí, va a ser distinto, por supuesto. No creo que lleguemos a un congelamiento total de la construcción en Judea y Samaria, como se llegó, como se demandó y Israel accedió en la administración de Obama. Pero sí, va a haber más fricciones en ese tema. Una cosa interesante sería ver cómo la administración de Biden se considerará construcción en Jerusalén Oriental, en los barrios judíos de Jerusalén Oriental. Te quiero recordar que durante la administración de Clinton, Israel construía en Jerusalén, en Jerusalén, sin que eso creara una crisis. Obama es quien cambió esa estrategia, esa táctica, esa política y convirtió también la construcción en Jerusalén en una causa para una crisis. Fue, creo, uno de los errores más grandes del presidente Obama con respecto al proceso de paz en Israel, en el Medio Oriente, porque eso obligó a los palestinos a no ser menos católicos que el Papa, que no ser menos fieles o intransigentes que el mismo presidente de los Estados Unidos. Espero y confío que Joe Biden no va a hacer el mismo error. Por lo tanto, en lo que se respecta a Jerusalén, creo que no habrá fricciones o problemas. En lo que respecta a Judea y Samaria, por supuesto, conocemos la política tradicional de los Estados Unidos. Aparentemente vamos a volver a ella. Dani, Carlos te saluda y la pregunta que yo tengo es, nosotros vemos los resultados en los noticieros, te escuchamos contar, pero ¿cómo es la trastienda? ¿Cómo es la relación entre los individuos a este nivel cuando se toman este tipo de decisiones? Has sido cónsul, has estado en las Naciones Unidas, conoces a los personajes. Contanos una grajea de cómo se vive a esos niveles. Mira, si hablamos de los dos líderes actuales o que van a ser líderes dentro de unas semanas, Joe Biden y Benjamin Netanyahu, creo que las relaciones son muy cordiales. Yo escuché a Biden mismo decir que tiene desacuerdos en muchas cosas con Netanyahu. Él inclusive exageró y dijo, no acordamos en nada, pero lo quiero mucho. Y en otra oportunidad nos dijo,
cuando ya era ex vicepresidente. Díganle a Netanyahu que para mí siempre es mi amigo, my buddy, usó el término norteamericano. Así que yo creo que las relaciones personales entre el futuro presidente de los Estados Unidos, el presidente electo y el actual primer ministro de Israel, van a facilitar cooperación y no van a ser un obstáculo para ello, como quizá fue la relación entre el expresidente Obama y Netanyahu, que no solo tenía muchos desacuerdos, sino que se puede decir hoy que también tenían una antipatía personal uno para el otro. Dani, aprovecho el hecho que estuviste allí como cónsul en los Estados Unidos, que tenés un montón de conexiones con las comunidades allí, con los personajes involucrados, con el mundo político y el mundo diplomático. ¿Podrías adelantarnos algo de cómo se está viviendo por estos momentos la situación en esta transición o no transición, como quieramos llamarla, respecto a la relación entre Israel y Estados Unidos? ¿Qué mensajes están llegando a Jerusalén en estas horas? Yo creo que el primer mensaje, el más importante, el más claro, que Israel, el conflicto Israel-Palestino y el Medio Oriente en general están bajo en la lista de prioridades de la nueva administración que se formará el 29 de enero del 2021. Ante todo porque Estados Unidos está ahora totalmente ocupada de cuestiones domésticas, del COVID, del coronavirus, de la economía, de la tensión racial que existe, de la polarización política que existe. Hay que recordar que todavía no se sabe quién dominará el Senado, porque hay dos elecciones, dos balotajes en el estado de Georgia que van a decidir si el Senado es republicano o es demócrata, y por lo tanto los políticos en Estados Unidos están mucho más ocupados de lo que sucede en Atlanta, Georgia, que lo que sucede en Jerusalén, Israel. Pero más te voy a decir más, inclusive cuando vamos a cuestiones de seguridad nacional, a cuestiones de relaciones exteriores, hoy el Medio Oriente no está primero en la lista de prioridades de la nueva administración. Yo creo que a mi análisis y de lo que escucho de mis colegas y ex colegas en los Estados Unidos, tanto israelíes como norteamericanos, el Medio Oriente es cuarto en la lista de cuestiones internacionales en las que el nuevo presidente se va a ocupar. El primero es las relaciones con China, el segundo es restaurar las buenas relaciones con Europa, el tercero es el hemisferio occidental, Canadá, México y toda Latinoamérica, y solo en el cuarto lugar vemos al Medio Oriente. Así que me diría así, más importante de lo que Biden hará o no hará es a quién nominará como secretario de Estado, como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, porque creo que la persona que va a ocuparse del Oriente Medio no va a ser en este caso el presidente, sino el secretario de Estado. Dani, mencionaste Medio Oriente en el cuarto lugar, pero entre todos los temas hay uno en particular que en Israel preocupa mucho, que es el tema Irán y el acuerdo nuclear del cual la administración Obama con el vicepresidente Biden firmaron, que luego Trump se retiró. ¿Ese no es un tema que va a estar un poco más arriba en las prioridades de la nueva administración? Sí, Irán es la excepción. Irán es la excepción porque Irán no le va a dar, no tiene el lujo el presidente Biden de no ocuparse de eso, porque teme que la fricción entre Israel, los estados árabes del Golfo y Irán crean inclusive alguna conflagración o algo que pueda deteriorarse, y por lo tanto Irán es sí uno de los temas en los cuales creo que el presidente Biden, pese a estar ocupado en cuestiones domésticas, se va a ocupar personalmente quizá en los primeros 6 meses de su administración.
Pero, y lo diría así, no hay duda que el presidente electo Biden tiene la intención de retornar al tratado nuclear con Irán. La gran cuestión, la gran pregunta es si lo hará como en inglés se dice as is, tal como es, sin negociar cambios importantes al acuerdo, a los acuerdos, o negociará cambios. Yo creo que él optará por la segunda opción por varias razones. La primera, porque la situación cambió. El tratado que se firmó en el 2015 hoy es distinto. Algunas de las fechas, inclusive, que aparecen en el tratado ya pasaron y hay que adecuarlas a la nueva realidad. Y espero también que el presidente Biden tenga intención de incluir en el tratado cuestiones que no estaban en el tratado original, como por ejemplo los misiles balísticos o la propagación del terrorismo en el mundo entero, incluso Latinoamérica incluida. Ese va a ser el primer tema en el cual tendremos contacto con la nueva administración. Y también Irán, por supuesto, es un jugador en este juego, en este match, en el que va a tener la posición iraní, también va a influir la posición de Biden. Te voy a explicar a lo que me refiero. Irán tiene elecciones presidenciales en junio del 2021. Es verdad que el presidente Rouhani, según la Constitución, no va por otro término de presidente, pero sabes que una época de elecciones tiende a polarizar, ponerlas, a ser más intransigentes. Entonces puede ser que también Irán ponga condiciones tales que el presidente Biden va a decir ante esas condiciones, no volvemos al tratado. Te voy a dar un ejemplo. Los iraníes tienen la ilusión y lo van a presentar como una posición en las negociaciones, que a Estados Unidos indemnice a Irán por las sanciones que les impuso Donald Trump. Eso es lo que en Estados Unidos se llama un non-starter. Biden no lo va ni siquiera a considerar, yo creo. Y por lo tanto la negociación va a ser difícil. Y no es seguro que, pese a las intenciones de Biden de retornar al acuerdo, no es seguro que lo logrará hacer. Dani Dayan, muchas lujo. gracias por estar con nosotros, ex cónsul de Israel en Nueva York. Un lujo haberlo tenido con nosotros, Dani. Muchísimas gracias. Y volveremos a consultarte cuando avancemos con el tiempo y veamos hacia dónde fueron todas nuestras predicciones.